Y el Rey de Reyes no da sobras. Él nunca responde con miseria. Él da como un rey generoso. Y su favor no se limita por tu pasado, por tu situación, si lo mereces, ni por lo que perdiste, ni por lo que te duele. Nosotros muchas veces pedimos poco porque pensamos poco. Nos conformamos con oraciones pequeñas porque no creemos que Dios quiera hacer algo grande. Si un rey terrenal, limitado y humano puede ser generoso, cuanto más tu Padre Celestial. Pero Dios no da basado en lo que tú mereces. Dios da basado en quien Él es. Estaba esta mañana simplemente leyendo en el libro de San Mateo cuando Jesucristo va a Juan el Bautista y le dice: Señor, Juan, ¿me puedes bautizar a mí? ¿Recuerdan la respuesta que Juan le dio a Jesucristo? Yo no soy digno de bautizarte a ti. Tú eres el Cordero. Pero Jesucristo no le pidió a Juan el Bautista que lo bautizara porque Juan era digno de bautizar a Jesús. Jesucristo le pidió a Juan el Bautista que lo bautizara porque Dios lo había llamado a ese llamamiento. Ustedes son llamados. Y no se trata de que si eres digno o eres digna. Se trata de que si el Rey te quiere empoderar para cumplir no tus propósitos, sino los propósitos que Dios ha puesto para su voluntad en tu vida. Dios te da no basado en lo que mereces. Dios te da basado en quién Él es. Ahora, la vida es buena, pero también la vida puede doler. Un ejemplo, ¿no? Criar hijos es de los mayores regalos de la bondad, de la mano de Dios y del cielo. Pero también no podemos negar que es mucho trabajo y es agotador. Tener un matrimonio es hermosísimo, dependiendo del día. Pero requiere entrega, sacrificio, perdón y trabajo. Envejecer y tener canas es un privilegio, pero viene con pérdidas, dolor y despedidas difíciles. Perseguir tus sueños es emocionante, pero frustrante y solitario cuando otros no te entienden. Cuidar a tus padres, verlos envejecer, dar gracias por un año más con ellos es un honor, pero también te rompe por dentro verlos cambiar. Yo y cada uno de nosotros podemos ver nuestras vidas y dar gracias a Dios por su bondad. Pero en el mismo papel hay desafíos en la vida. Y si tú estás respirando hoy, probablemente estás en la misma mezcla. Hay gente aquí que está enfrentando tantas cosas buenas, pero que también tienen luchas al mismo tiempo. Estamos lidiando con hijos que están creciendo, padres que están envejeciendo, con tensiones en el trabajo, problemas en casa, a veces hasta faltos de recursos y malas noticias médicas. Pérdidas que nos dejan con el corazón en la mano, agujeros en el alma. Y estamos aquí tratando de equilibrar la vida, haciendo lo mejor que podemos con lo que la vida y Dios nos dan. No es fácil, pero no todo está mal. Es bueno, pero a la misma vez la vida es difícil porque vivimos en un mundo caído. Y ahí en ese espacio es donde entramos una vez más a la historia de Nehemías.
Un hombre que tenía una buena vida, ¿están de acuerdo conmigo? El copero del rey, bebiendo de lo mejor, comiendo de lo mejor, vistiendo de lo mejor, sentado en la mejor mesa, pero también con dolor en su alma. Y a veces esa es la paradoja en el ser humano, que en una área tengo gozo, pero en otra área no entiendo por qué lloro todo el tiempo. En una área tengo gran éxito y en otra área no le digas a nadie porque ni sé cómo admitirlo. Me siento como un fracaso. Nehemías dice así su testimonio en el versículo 4 del primer capítulo de este libro. Cuando oí estas palabras, recuerdan de chiquillos si andabas jugando y alguien te metía una patada en la panza o alguien te metía, yo sé que ustedes nunca se metieron en pleito, pero es como que algo te pegó y te sacó el aire. Y no es que te querías sentar, sino que el golpe te sacó lo que estaba por dentro. Ese es mi retrato de Nehemías. No es que Nehemías se quiso sentar, sino que el golpe de las noticias lo sentaron a él. Y así a veces es la vida. Vamos en nuestro camino y entra un golpe de esos, como decía un amigo mío ya con el Señor Jesucristo, gancho al hígado. Y te sienta. Y así está Nehemías el día de hoy sentado. Noticias que lo rompieron. Pero aquí está lo que quiero que agarres el día de hoy. Las noticias no alejaron a Nehemías de Dios. Nehemías no dejó que esa tristeza lo alejara de Dios. Nehemías permitió que la tristeza lo acercara a Dios. Ya ves, tu problema no es el problema. Tu problema no son las noticias. Tu problema no son las circunstancias de la vida. Tu problema es que algunos se alejan de Dios cuando vienen las malas noticias y otros dejan que la tristeza sea la apertura al corazón para acercarse a Dios. A veces el corazón roto es lo que te empuja a los pies del rey. Y cuando llegas ante ese rey, él no es un rey humano, sino el rey de reyes y señor de señores. Y el rey de reyes no da sobras. Él nunca responde con miseria. Él da como un rey generoso. Y su favor no se limita por tu pasado, por tu situación, si lo mereces, ni por lo que perdiste, ni por lo que te duele. Efesios 3:20 nos promete de la siguiente manera, dice así: y a aquel que es poderoso para hacer cuantas de las cosas en casa e iglesia al día de hoy, todas las cosas. ¿De qué manera? Mucho más, dice la palabra, mucho más abundante de lo que, pero si no pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El rey de Arabia Saudita le dijo al golfista Arnold Palmer: pídeme lo que quieras. Y Arnold Palmer dijo: me gusta colectar palos de golf. Muy bien. Y le compró un campo de golf. Historia real. Quiero que entendamos lo siguiente, y esto es sumamente importante, porque cada domingo les digo el problema que tengo con el cristianismo norteamericano en el cual vivimos. La Biblia dice en Santiago que tengamos cuidado para pedir por nuestros placeres.
La iglesia norteamericana es una iglesia cómoda. Escogemos iglesias basados en qué iglesia puede darme más comodidad a mí y a mi familia. No qué iglesia me pueda hacer más como Jesús, ni qué iglesia me pida sacrificar más. Porque la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pedimos para nosotros. Nehemías necesitaba nada. Lo que le dolió a él es que a pesar del sufrimiento, Nehemías anhelaba ser una herramienta de Dios. Dios no bendice estanques. Dios sí bendice ríos, que Él quiere usarte a ti como un río de la gracia de Dios, un río de misericordia. Ahora, Freddy, ¿cuál es mi problema? Muchas veces mi problema es que me acerco a Dios por el dolor en mi vida. Y Él es un Dios bueno, Él es un Dios maravilloso. Y en lo que Dios me sana a mí, paro de ser herramienta para bendecir a alguien más. Escucha lo siguiente, Dios nunca te bendice para que te pudras de bendiciones. Dios te restaura, Dios te vuelve el gozo, Dios te bendice para que tú bendigas a otros con tu vida. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que podamos imaginar o pedir. Entonces, aunque la vida sea buena y difícil a la vez, aunque yo esté llorando y agradeciendo en las mismas semanas, aunque esté celebrando un logro mientras cargas una pérdida, no dejes de acercarte al Rey. Porque tú sirves un Dios que puede darte más de lo que pediste y mucho más de lo que esperabas. Esta es mi pregunta para la iglesia el día de hoy. ¿Qué haces cuando la vida te rompe? Hay gente que va al vicio. Hay gente que corre a antiguas amistades. Hay gente que le manda mensajes a un ex. ¿A dónde vas cuando escuchas malas noticias? ¿Qué haces cuando lo bueno también duele? Nehemías no se quedó en dolor. Nehemías permitió que su dolor lo impulsara primeramente ¿a qué? A orar. Creo que muchas veces el ser humano, en vez de dejar que el dolor nos impulse a la presencia de Dios, vivimos quejándonos de nuestro dolor. Y algunos de ustedes ya parecen uno de esos antiguos discos rayados. Yo siempre digo lo siguiente, right? La vida es una lucha, pero no tenemos que ser víctimas de la vida. Todos sufren. Algunos sufren más que otros. Hay hombres en la Biblia como Job que fueron llamados a sufrir, como lo vimos la semana pasada. La diferencia es que algunas personas se hacen víctimas y hay otras personas que se acercan a Dios y se vuelven vencedores.